Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bienvenidos a todos. Seguimos con nuestra serie de este mes de enero. El regreso del Rey le hemos titulado. Y vimos ya la venida del Señor a la tierra en carne para cumplir el recurso de salvación, para que usted y yo podamos entrar con toda confianza delante del Dios de los cielos y poder alcanzar la salvación en nuestra vida. Pero también vimos la promesa de su regreso para una segunda ocasión y vimos cómo debemos prepararnos en ese regreso. En esta oportunidad yo quiero llevarlo a la Escritura. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16 al 18, vamos a estar meditando esta mañana en la palabra del Dios de los cielos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 16. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro tema de hoy se titula El regreso a las nubes. Le puse ese tema porque en la venida del Señor a la tierra hay dos facetas. Una es el regreso del Señor hasta las nubes y la otra es el regreso del Señor hasta la tierra. Es importante porque en este tema, diría yo que estos temas son de sumo interés para los creyentes que quieren estar preparados y quieren estar listos para esa venida. Pero debemos de tener mucho cuidado en no confundir la venida del Señor en esas dos facetas, en este sentido. Para muchos, la segunda venida de Cristo es lo único que estamos esperando. Pero pasan por alto que hay una diferencia entre la doctrina del arrebatamiento, que es la venida de Jesús a las nubes, y la doctrina de la segunda venida, que es a la tierra. Hay varias diferencias en esos dos eventos, aunque son bastante similares. Hay diferencias entre la venida a las nubes y la segunda venida de Cristo a la tierra. Esas diferencias son muy importantes que el creyente las tenga muy claras. No pudiera detenerme esta mañana en dar esas diferencias, pero quiero tal vez tratar de definir los dos eventos a manera de que le quede en su mente claro algunos aspectos. Por ejemplo, el arrebatamiento es el regreso de Cristo Jesús a las nubes para trasladar a todos los creyentes, a los creyentes muertos y vivos, y llevárselos al cielo para la eternidad. Ese es el arrebatamiento. Hay dos aspectos importantes ahí. Primero, que viene hasta las nubes. Y segundo, que el propósito de esa venida es arrebatar
a su iglesia para estar con Él en el cielo. La segunda venida la pudiéramos conceptualizar como es el regreso de Cristo a la tierra para terminar el período de la tribulación, vencer al anticristo y su imperio malvado. Aquí hay dos diferencias que rápidamente se pueden ver. El arrebatamiento es a las nubes, la segunda venida es hasta la tierra. En el arrebatamiento se lleva a su iglesia al cielo. En la segunda venida a la tierra viene a juzgar al anticristo y el imperio que ha levantado el anticristo. ¿Me logro dar a entender, hermano? Teniendo esos dos elementos en mente, entonces podemos entrar al tema de hoy. ¿Cómo va a desarrollarse la venida de Cristo a las nubes? Por eso el tema de hoy es el regreso a las nubes. Hay un texto que quiero leerles una vez más con el propósito de tener claro lo que la Escritura nos dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, por favor. Note este pasaje. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. La palabra arrebatamiento o la palabra arrebato es una palabra interesante de definir. En la palabra griega, arrebato viene de la palabra griega arpazo, que significa arrebatar y tomar a alguien con violencia. Arrebatar y tomar a alguien con violencia. Esa es la palabra griega arpazo. Quiere decir raptar y quiere decir tomar por la fuerza aquello que le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra arrebatamiento es clave porque da la forma en que el Señor va a venir a recoger a los suyos para el cielo. Pero al estudiar un poquito más detenida el texto de Primera de Tesalonicenses, encontramos en primer lugar que Él desciende del cielo. Porque nuestro Señor Jesucristo está ¿a dónde, hermano? Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero en el arrebatamiento el Señor va a descender hasta las nubes. ¿Y por qué hasta las nubes? Porque Él lo prometió. En Hechos capítulo 1, en el versículo 9 y 11, el Señor dice cómo fue llevado al cielo. Note por favor, Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió. ¿Qué dice, hermano? Una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo fue que vieron los discípulos, los 500 que estaban ahí recibiendo las últimas instrucciones? Vieron cómo el Señor se empezó a levantar al cielo, y dentro del cielo, ya arriba del cielo, una nube, dice, una nube lo cubrió, y dando la instrucción de cómo iba a regresar, dice: así como lo vimos subir en una nube, pues también va a regresar en una nube. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando la promesa del Señor? Cuando el Señor les dijo a sus discípulos de que iba a preparar morada, les dijo: me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis.
Dije, voy a venir, voy a regresar, les dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Una de las esperanzas y promesas que usted y yo debemos guardar en el Señor es que Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el que tiene esta esperanza está, hermano, aguardando la venida del Señor. Pero note por favor, viene el Señor a las nubes y en las nubes se queda Él ahí, no baja hasta la tierra. Y me llama la atención lo que el versículo dice, porque dice que viene, el Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios. Fíjese que yo busqué la palabra esta, con voz de mando. Dice, y descenderá con voz de mando. Y fíjese que la palabra voz de mando del griego significa alguien que viene como un jefe militar. Oiga esto. Con voz de mando significa alguien que viene como un jefe militar a poner en movimiento a todo un pueblo. Eso me llamó la atención. Porque usted ve que en la primera venida a la tierra, el Señor vino como cordero. Y aunque la enseñanza era con autoridad, parecía que no venía como rey, como capitán de los ejércitos. Porque no empezó a dar órdenes al ejército de Dios. A Pilato le dijo, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a un ejército para que viniera a pelear contra ustedes, para que viniera a pelear por mí. Pero no he venido así, como que no venía todavía, no con que le faltara la autoridad, sino que no era el tiempo. Pero cuando la Biblia dice, y descenderá con voz de mando, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de oír a los que están dirigiendo ejércitos, cuando les están diciendo marchen, cuando les están diciendo levántense, cuando les están diciendo corran, no los oye. Vaya hermanitos, aleluya. No le dicen vaya soldaditos, se quieren poner de pie. No dicen eso. Si usted ha tenido la oportunidad de ver, por lo menos en película, ¿va? Cuando llega un oficial por la mañana, en la madrugada, a despertar a todos los soldados que están dormidos, hermano, encienden las luces de inmediato y empiezan a gritar con autoridad: vaya soldados arriba ahora mismo. Y los soldados, hermano, y los soldados, por más dormidos que estén, aunque estén en el tercer sueño, en el momento se ponen de pie y junto a la cama se ponen firmes, como diciendo: a la orden, mi capitán. Listos. Entonces la expresión con voz de mando significa a la voz del capitán que viene a recoger a su ejército. Por eso usted y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios, hermano. Porque una cosa es oír la voz del pastor, es decir, el pastor Jesucristo, que con voz, hermano, que con voz amorosa, que con voz de pastor le dice a la oveja: ¿y quién te está acusando? Ni yo te acuso. Levántate, vete y no peques más. Esa es la voz del pastor. Pero cuando el Señor venga, no viene con voz de pastor, viene con voz del capitán de los ejércitos de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Dios. Y viene a levantar un pueblo, aleluya,
que maravillosamente, aunque ya está durmiendo en los sepulcros, se va a levantar de ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces note por favor, en la venida de Jesús a las nubes, Él ni siquiera desciende a la tierra. Desde el cielo da la voz. Por eso dice, hay dos cosas impresionantes ahí. Dice con voz de mando, con voz de arcángel. La figura de arcángel a los que se les atribuyó ese nombre fueron única y exclusivamente a dos, y más a uno, al arcángel Miguel. ¿Se acuerda usted? ¿Y quién era el arcángel Miguel, hermano? El que lideraba al ejército angelical del Dios de los cielos. Aquel que descendió del cielo con un ejército de ángeles y que empezaron a pelear contra el príncipe de Grecia y de Persia espiritualmente, pero lideraba un ejército. Por eso la Biblia dice voz de mando, voz militar, voz de arcángel que dirige ejércitos celestiales, y dice también con trompeta, con voz de trompeta. ¿Se ha dado cuenta que una de las maneras, una de las señales que los militares siempre han usado para diferentes llamados son las trompetas? Por la madrugada suena para que se levante. Por un poquito más tarde suena para que todos se congreguen en el patio militar, en la cancha donde van a empezar los ejercicios. Hay toque hasta para de dormir, hermano. Por eso cuando a uno lo mandan a dormir, aleluya, cuando a los cristianos los mandan a dormir, seguramente también oyen la trompeta de Dios. Seguramente. Le explico por qué. ¿No dice la Biblia que cuando un cristiano duerme, hablando de los que duermen en Cristo, habló el Señor de el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan? El mendigo Lázaro, que murió creyendo en Jesús. Pero dice que cuando el rico murió, se queda el rico y lo van a recoger otros. Pero a Lázaro lo fueron a recoger los ángeles, dice, para llevarlo a su morada mientras Cristo venía. Entonces yo me sospecho que hasta cuando uno lo mandan a dormir, oye alguna trompeta, es hora de dormir, y lo mandan a dormir. Esa trompeta está claramente estipulada en Primera de Corintios. Acompáñame. Primera de Corintios capítulo 15 habla de los que van a ser levantados y habla de una trompeta, la trompeta final, dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 52. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, hablando de los creyentes, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice, hermano? Seremos transformados. A mí me impresiona este texto de la escritura porque hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que los muertos van a oír la voz de mando y la trompeta de Dios. Los muertos. Por eso, de los que estemos vivos, nadie va a tener la excusa de decir, pero es que yo no supe cuando vino Jesús.
Es que yo no supe cuando Cristo vino, no me avisaron. Si no lo despertó la trompeta de Dios, es que la verdad es que estaba muerto. Estaba muerto, pero no muerto como los creyentes, sino muerto, como dice Pablo en Romanos, muerto en delitos y pecados. Porque esta trompeta solo la van a oír los que han creído en Jesucristo. Solo ellos la van a oír, no más, nadie más. Todos aquellos que rechazaron el nombre de Jesús, todos aquellos que creyeron que eso era pasatiempo, todos aquellos que creyeron que no era verdad, no era cierto, que tomaron como juego el evangelio. Es que yo iba a la iglesia, pero la verdad es que yo no estaba comprometido. No, espérese. Si usted no está comprometido con Cristo, entonces usted no es salvo. Porque el cristiano que ha sido rescatado de la vana manera de vivir tiene un compromiso desde que nació de nuevo. Tiene un compromiso con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la trompeta que se va a oír desde el cielo, no vienen para acá, no vienen a la tierra. Va a oírla los muertos en Cristo. La van a oír. Fíjense. Y entonces, como los soldados del ejército, se van a poner en pie. Se van a parar y a decir: Señor, a sus órdenes, jefe. Y no como aquel. No así. No medio parado, no, firmes. Como diciendo: Señor, te estábamos esperando. Señor, tú eras nuestra esperanza. Señor, desde que morimos estábamos aguardando tu venida, Señor. Fíjese que a mí me impresionó esto del levantar de los muertos, porque uno dice: hermano, ¿y qué van a levantar? Si en realidad cuando uno fallece, el cuerpo en realidad se hace polvo, ¿o no? Está escrito, ¿verdad, hermano? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces uno se convierte en polvo. Entonces, ¿qué van a levantar? Dice uno. Bueno, ¿no es Dios poderoso? El que hizo a Adán y Eva en el principio, ¿no es poderoso para darnos otro cuerpo? Ahora, fíjese que estudiando esto, me llevó el Señor a aquella experiencia que tuvo y vio Ezequiel, el profeta, de cómo se levantan los muertos, de cómo se levantan. ¿Cómo es eso? Que se levantan los muertos. Y en Ezequiel hay una experiencia profética. Ahí está hablando de Israel, no está hablando de los que van a ser levantados en el tiempo futuro de la iglesia. Pero quiero que vea cómo se semeja la experiencia de Ezequiel levantándose muertos con la experiencia futura cuando Cristo venga a las nubes a recoger a su pueblo. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 10. Quiero aclarar, no estoy usando fuera de contexto este pasaje. Yo estoy claro que este pasaje habla de Israel, no de la iglesia. Sin embargo, el ejemplo es precioso como para usarlo. Ezequiel capítulo 37, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies
un ejército grande en extremo. Si usted sigue leyendo, dice la Biblia, hermano, cómo los huesos se pusieron de pie. Fíjese. Y cómo hermano, los huesos empezaron a ser llenos por tendones, por músculos, y se empezó a formar un ser. Y después le pusieron piel, y después soplaron por el espíritu adentro y empezaron a vivir. Este es el valle de los huesos secos. Pero que Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, hijo de hombre, oiga esta expresión, porque a Cristo en los evangelios le llaman el hijo del hombre, ¿sí o no? Pero le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu, huesos secos, levántense. Y vino, y dice la Biblia, y vino el espíritu de los cuatro vientos. ¿Quién es ese espíritu? El espíritu de Dios. Y se levantó un ejército, dice. Allí está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. Pero yo creo, el Señor puso en mi corazón, me hizo sentir que de alguna manera en aquel tiempo, en el tiempo de la resurrección, lo que ni huesos había quedado, el polvo se va a hacer hueso, el hueso se va a llenar de tendones y los tendones se van a llenar de carne y la carne se va a llenar de piel y le será dado otro cuerpo. Y se va a unir, oiga esto, se va a unir porque ni modo que ese se levante sin espíritu. Se va a levantar el espíritu, el alma y el cuerpo transformado. Se van a levantar. No va a ser otro espíritu, no va a ser otra alma, va a ser su espíritu y su alma. Lo único que van a cambiar es el cuerpo, por un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Así que si usted tiene conflicto con su cuerpo, sonría, Cristo le ama. Mire al hermano que tiene a la par. Si tienes problema con tu cuerpo, digan. Si usted se mira al espejo y dice, no, es que estoy pasadito, es que estoy muy flaquito, es que no se preocupe. No se preocupe por ese cuerpo. Le van a dar otro. Le van a dar otro que viva por la eternidad. Le van a dar otro que no tenga que corromperse ni morir, sino que le van a dar otro que viva en el cielo, con capacidades de vivir en el cielo. Ahorita, los que logran traspasar la atmósfera e ir por lo menos a la luna, tienen que ir trajeados, con unos trajes, hermano, que los hacen parecer robot, y saltan y un gran casco y esto y lo otro, porque no pueden vivir en las esferas celestes, no pueden vivir fuera de la cúpula terrenal, no pueden. Salen un poquito, es más, no necesitan salir, con que lo suban muy alto se mueren. Por eso cuando uno sube esas montañas que el Señor ha hecho maravillosamente, sube unos 3,000, 4,000, 5,000 pies y uno anda allá arriba, que siente la muerte porque no está preparado para vivir en las alturas. 5,000 pies, 6,000 pies y ya hermano se está muriendo. De tal manera que solo suben, póngale, los aviones comerciales logran subir a 33,000 pies de altura. Eso lo sé porque ahí lo dicen cuando uno va volando. Ya llegamos, dice el vuelo comercial, ya llegamos a los 33,000 pies de altura que les permite las leyes aeronáuticas.
porque tienen sus rutas. Los aviones más pequeños, 10,000 pies. Los que siguen, 20,000 pies. Los comerciales, 33, 40,000 pies, lo máximo. Y los militares, un poquito más elevado. Pero tienen que preparar la nave, traer, hermano, poderla compresar el ambiente de tal manera que uno pueda respirar. Porque si no está eso, se muere uno, porque nuestro cuerpo no está preparado para las alturas. Pero bendito sea el Dios del cielo, que cuando Él venga con voz de mando y con trompeta de Dios, te va a dar un cuerpo que no solamente va a la luna, va a Marte, va a Júpiter, va al universo y a los universos de los universos creados sin problema. Hermano, yo de plano como que no creo. Bueno, vamos a la Biblia pues. Vamos a la Biblia. Ezequiel está claro en que levantan a un pueblo, pero acompáñenme. Vamos a ver. Capítulo 15, versículo 40. Habla de los dos tipos de cuerpo que hay. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, dice la Biblia. Oiga, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 40. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, dice. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, los dos cuerpos tienen cierta gloria. Es decir, aunque este cuerpo se deteriora con el tiempo, la ciencia da testimonio de que nuestro cuerpo, el creado por Dios, es una máquina maravillosa hecha por Dios, hermano. Es que mire, hermano, que usted y yo nos haya formado Dios desde que nacemos y nos haya puesto todo lo que necesitamos, un corazón, unos pulmones, un estómago, unos lo tienen grandecito, otros chiquitos, pero, y mire hermano, y siguen funcionando después de 20 años, después de 30 años. ¿Qué motor de carro funciona tanto tiempo, hermano? Por bueno que sea, logran unas tantas millas, pero usted ya lleva como 80. Y el corazón sigue trabajando, no se para. El motor del vehículo, de alguna máquina, pues lo echan a andar, hermano, y dura 2 horas, 3 horas, 4 horas funcionando. Buenas máquinas. Pero su corazón y mi corazón está trabajando, hermano, desde que usted nació. Y no ha parado ni un solo segundo de su vida. 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, hermano, y no ha parado ni un solo segundo, porque si para, usted sabe las consecuencias, los paros cardíacos, y unos segundos, y uno se empieza a morir. Qué creación más maravillosa. Por eso la Biblia dice que el cuerpo terrenal tiene una gloria. La Biblia le llama en el libro de los Salmos que usted y yo somos la corona de la creación. Es decir, que con usted se mandó Dios, hermano. Aleluya. Conmigo no se diga. De plano. Pero esa gloria es temporal. Pero viene otra gloria
que es cuando le pongan el cuerpo celestial a usted y a mí mismo, y nos den un cuerpo tan especial que cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, dice que traspasaba paredes, porque la puerta donde los discípulos estaban reunidos estaba cerrada. Ellos estaban comiendo y de repente el Señor apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Todos se quedaron espantados. Señor, pero no entraste, no llamaste. No, es que ese nuevo cuerpo tiene poderes, tiene habilidades que solo los cuerpos celestiales tienen. Puede comer, fíjese, hermano, pero no comer para llenarse, sino comer para compartir. Porque el Señor les dijo: ¿tienen algo de comer? Sí, tenemos una mitad de un pescado y tenemos mielita. Échenmelo, dijo el Señor. Comió con ellos, pero no porque tenía necesidad. El cuerpo celestial no tiene necesidad de alimento, pero se sienta a comer y a disfrutar la comunión de los santos. Allá vamos a seguir comiendo, hermano. Y usted dijo: ya la hicimos, tacos de chorizo. No le van a dar más de eso que le hace daño. Le van a dar un nuevo alimento espiritual. Y, hermano, ¿será? ¿No dice Apocalipsis que a los vencedores se les dará de comer del árbol de la vida? Entonces vamos a comer del árbol de la vida. No me pregunte cómo es esa comida, pero es para los transformados en su cuerpo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos esto. Sigamos viendo un pasaje aquí. La Biblia confirma la resurrección de los muertos. Por eso la Biblia dice: y al voz de mando, a la voz de arcángel, de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, hermano, como que les van a dar privilegio a los que ya fueron a mejor vida. Como que les van a dar la primera entrada. Se las dan a ellos. ¿Por qué? Bueno, son vencedores. Corrieron ya su carrera. Y como el apóstol Pablo, quizás muchos de ellos en Cristo pudieron decir: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y solo me espera que el juez justo me dé mi corona. Eso es lo que están esperando. Entonces, veamos esto de los muertos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 14. Hablando de la resurrección de los muertos, la Biblia dice que resucitarán primero. Diga conmigo: primero. Segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí nos da una clave importante. ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo? Lo resucitó el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo que va a resucitar a los muertos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el poder del Espíritu es suficiente para resucitar a Cristo, tiene exactamente todo el mismo poder para resucitar a los que durmieron en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note pues, va a ser resucitado. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, versos 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador. ¿Quiénes están esperando al Salvador? Levanten la mano los que están esperando al Salvador. Miren, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este texto nos da una clave bien interesante. ¿A quién se va a parecer el cuerpo que nos den? ¿Se va a parecer al que tenemos? ¿O se va a parecer a la gloria de Jesús? Note que el versículo dice con claridad que será transformado nuestro cuerpo a la semejanza de la gloria suya. A Cristo le dieron un cuerpo glorificado. Por eso en algún momento que las mujeres fueron a buscar en la tumba y lo vieron, el mismo Señor le dijo a una de ellas: no me toques, porque aún no he sido glorificado, dice la Biblia. Como que el proceso de glorificación lleva un proceso, lleva un tiempo. ¿Cuánto tiempo? En Corintios dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero seremos transformados en un cuerpo celestial, no parecido al nuestro, pero con identidad. Oiga lo que estoy diciendo. Parecido al nuestro, no, sino parecido a la semejanza de Cristo, del cuerpo glorificado de Cristo, pero con identidad propia. Aunque nos pareceremos al Señor, tendremos nuestra propia identidad. Algo así como lo que pasó con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías tenían cientos de años de haber muerto ya. Moisés y Elías. Moisés fue en el tiempo de la ley y Elías en el tiempo de los profetas. Pero cuando Cristo vino y subió al monte de la transfiguración y se llevó con él a Pedro, Jacob y Juan, a los tres, dice que de repente empezó a transfigurarse y empezó a mostrarles el cuerpo glorioso de él, la gloria del Señor Jesucristo. Pero resulta que a la par de él apareció Moisés. ¿Y apareció qué? Apareció Elías. Esto es maravilloso, hermano, porque ese era un evento que iba a traer fe a los creyentes, pero que proféticamente estaba anunciando los dos tipos de personas que van a estar allá con el Señor. ¿Cómo así? Bueno, Moisés representa a los que mueren aguardando la esperanza, porque Moisés murió en el monte Nebo. Yo estuve ahí. Oye, yo sí puedo decir eso, hermano. Yo estuve ahí en ese monte Nebo, donde se mira todo Jerusalén, el valle de Jerusalén y el Jordán, y al otro lado puro desierto donde ellos venían. Y la Biblia dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo: sube al monte Nebo y te voy a mostrar la tierra prometida, pero no vas a entrar. Solo te voy a dar permiso para que la veas. Y subió, dice Moisés. Mira, hermano, qué débil estaba que subió el monte. Y es una montaña el monte Nebo. Subió Moisés, subió. Es que estaba a punto de morir. Estaba por morir, pero no con achaques. No. Lo hizo subir hasta arriba. Vio el valle y después durmió ahí en el monte Nebo. Pero el otro que estaba a la par de Jesús era Elías. Y Elías representa
a los que están vivos, pero que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo, voy a ampliar esto, aunque no lo dice la Escritura. Dice, voy a levantar a los muertos en Cristo como Moisés, que murieron aguardando la esperanza. Y luego los que quedaron vivos serán transformados como Elías. ¿Sí? ¿Sí me están dando a entender? Los muertos en Cristo y los que están vivos. Los tipo Moisés que mueren y los tipo Elías que son llevados. Se lo llevaron en un torbellino, dice la Biblia, al cielo. Pero si usted y yo sabemos que no puede vivir en el cielo con ese cuerpo. ¿Por qué no puede vivir? Porque este cuerpo es temporal. Eso quiere decir que a Elías le tuvieron que cambiar el cuerpo en el viaje. Y le tuvieron que dar otro cuerpo capaz de poder estar en las esferas celestiales. Por eso cuando Jesús se para, se transfigura y dice, hermano, proféticamente dice, viene el día en que van a estar conmigo los muertos en Cristo como Moisés, y los que están vivos en Cristo también estarán conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Él con un cuerpo glorificado. Jesús con un cuerpo glorificado. Y les da testimonio y fe de que tanto los que mueren están esperando la venida del Señor, como los que están vivos deben esperar la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amén? Vaya, veamos un último detalle. Hablando de los vivos, de los muertos dice muertos en Cristo. Voy a tratar de ir bajando al final del tema. Muertos en Cristo es una manera de expresión literaria que tiene mucho simbolismo. Muertos en Cristo significa aquellos que van a la tumba, pero que fervientemente están esperando en el Dios verdadero. No estoy hablando de todos los que mueren, porque Pablo en ese mismo texto les dice, hermanos, ustedes no deben de entristecerse como aquellos que mueren sin esperanza. Ustedes no deben de entristecerse porque ustedes tienen esperanza. Los que mueren en Cristo son como aquellos que han creído y dicen, yo soy la resurrección y la vida. Y el que está, hermano, aunque esté muerto, vivirá el que ha creído. Entonces no tengan pena. Parece ser que los de Tesalónica se estaban entristeciendo mucho porque veían morir a sus familias creyentes. Y Pablo les explica, maravillosamente les explica, que los que mueren no están muertos en realidad, solo duermen, esperando la venida del Señor. Pero es en Cristo, significa con fe, significa con esperanza, significa aguardando la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, dice, luego nosotros, dice el texto de Tesalonicenses 4:17, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice también? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Voy a ir cerrando el tema. Los vivos en Cristo tenemos una tremenda responsabilidad también. Porque los que estamos esperando que el Señor venga,
debemos de tener claro de que debemos aguardar su venida con fe. Debemos esperar su venida con fidelidad. Debemos esperar su venida con santidad, como está escrito en Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay tres cosas aquí: con fe, con esperanza, con fidelidad, con santidad. Es la manera en que debemos esperarlo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay misterio en que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros. Hay misterio ahí que vamos a tener que irle a preguntar con mayor claridad al Señor allá arriba. ¿Por qué hay misterio? Porque ya hubo un antecedente, fíjense, hermano. Cuando Cristo murió, en Mateo, dice que cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto. ¿Sí? ¿Ha leído esa parte? Dice, hubo un gran terremoto. El velo del templo se rasgó en dos. Y hubo terremoto y las piedras se quebraron en dos. Pero hubo algo interesante. Dice la Biblia que los sepulcros se abrieron. Y dice, y muchos de los santos que habían dormido se despertaron. Hay misterio aquí. Porque se despiertan. Y fíjese que dice que le fueron a aparecer a la ciudad. A la gente le fueron a aparecer a los de la ciudad. Como que les fueron a avisar. Ya resucitó nuestro Jesús. Porque dice que no se levantaron. Las tumbas se abrieron, pero ellos no se levantaron. Se levantaron hasta que Jesús se levantó. Porque está escrito que Jesús es las primicias de los que duermen. Entonces Él se tuvo que levantar primero. Y después que se levantó Jesús, se levantaron los muertos, pero de los santos, dice. Mire qué terrible. Porque le fueron a aparecer a la gente. ¿Lo ha visto usted en la Biblia? No, como que no va. Se lo muestro pues. Busquémoslo porque ese no lo tenía ahí. Busquemos Mateo. Acompáñenme por favor. Mateo allá por el capítulo 25, 26, por ahí. Porque lo vi yo así como, ¿será, hermano? Yo no he visto eso. Mateo capítulo, vamos a ver, 27. Vamos a ver. La crucifixión y muerte, ahí está, versículo 53. Vamos a leer desde el 51 para que agarremos bien el hilo. Mire pues, es que usted se me quedó viendo así. Se lo voy a mostrar. Mateo capítulo 27, anótelo y después lo va a leer bien en su casa. Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de ¿qué? No inconversos, de santos que habían dormido, ¿qué? Se levantaron. Por Dios, hermano, lea eso. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él,
Primero se levantó él y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué? Así dice. No vaya a decir que el hermano Balmore dijo algo que no está en la Biblia. Ahí está. Ahí está probado. Se levantaron los muertos de los santos. Los sepulcros se abrieron. Y no se levantaron hasta que Jesús se levantó. Pero Jesús se levantó, dice la Biblia, para dar pruebas indubitables ¿de qué? De su resurrección. ¿Y aquellos a qué se levantaron, hermano? ¿A asustar a la gente? De plano no. De plano no. Es que Dios no quiere asustar a nadie. Lo que Dios quiere es anunciar que cuando Él se levantó, tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, y que ninguno que ha creído en Él será, hermano, dejado en tierra, sino que se levantará y será testimonio para aquellos que todavía están vivos. Entonces esto me hace preguntar, ¿y será que los muertos en Cristo que se levanten se le van a parecer a otros? Ahí le dejo la incógnita. Pero a saber si aquellos que no creyeron les va a ir a tocar la puerta. Tú que no creíste, ya me voy. Mi Salvador vino por mí. Espantado, hermano. Espantado. Entonces creo, ya muy tarde, chulo. Ya muy tarde. No creíste cuando tenías que creer. Pero yo vengo a anunciarte. Solo estoy imaginándome, eso no lo dice la Biblia. Esto que estoy diciendo no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero no será que a muchos le van a ir a tocar la puerta para decirle, no creíste, pero te vengo a anunciar que el Jesús en que yo creí me vino a levantar hoy y me voy con Él. Hermano, ¿cómo será esa noticia? Porque ¿cuántos se van a levantar? Van a ser miles, millones en el mundo entero, levantándose para ser arrebatados. Y por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? ¿Por qué primero? ¿Por qué primero? ¿No será que antes de que se vayan tienen que hacer una última función? ¿No será que antes de irse juntamente con los vivos transformados? Porque ahí hay un, miren, no sé cuánto tiempo, hermano, ahí yo no lo sé, no me pregunte, pero la Biblia dice, resucitarán primero y luego, ¿cuánto tiempo es eso? No lo sé. La Biblia no lo dice. Pero resucitan primero para hacer algo. Probablemente. Y vayan a anunciar a los que no creyeron que lo que nuestro Salvador dijo hace 2000 años, yo soy la resurrección y la vida, es cierto. Y no creyeron por falta de fe. Y luego se unen a los transformados vivos para vivir en el cielo por la eternidad. Qué maravilla, hermano. Así que
Si nos vamos a dormir antes de que el Señor venga, no se preocupe, todavía tiene otro trabajito. Aleluya. Sí. Y le voy a ir a parecer a aquel que me caía mal. No. Porque eso sería que todavía llevamos la humanidad pegada. Y no, los resucitados no llevan nada de humanidad pegada. Porque ya les cambiaron, ya les resucitaron el espíritu, les restauraron el alma y les transformaron el cuerpo. No llevan pero ni una pizca de humanidad. Entonces se les va a ir a aparecer a los que Dios te diga que les aparezca, no más. Pero eso lo estoy diciendo yo, eso no lo dice la Biblia. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Pero que se va a levantar, se va a levantar. Y seremos llevados al cielo para estar con el Señor. Por eso termina Pablo, en el versículo 18 termina Pablo diciendo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Póngase de pie. Yo voy a terminar. No sé si usted se emociona con esto, yo sí me emociono. Me emociono saber que Cristo tiene poder para levantarme, ya sea del sepulcro o levantarme donde me encuentre. Y que sus promesas son fieles y verdaderas. Pero debes de tener bien claro, yo no hablé mucho sobre esto, pero debes de tener bien claro, a los que Dios va a levantar es gente que tiene fe, que ha sido fiel a las cosas de Dios y que está buscando caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierra tus ojos. ¿Querrás volar con Dios? Hoy es una buena mañana para meditar en esto. Y si no te sientes seguro todavía de que vas a volar, no te quiero decir, ni puedo decirte, no te preocupes. No, ¿cómo no? Te tengo que decir, preocúpate. Si no te sientes seguro que si Cristo viene hoy, puedes volar con Él. Esta mañana Dios nos da la oportunidad de meditar en la vida que estamos llevando y hacer arreglos con Él. Señor, perdónanos, límpianos. Si usted quiere venir aquí adelante, véngase. Venga a hablar con Dios. Venga a decirle: Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Aleluya. Él volverá. Mi amado Jesús volverá. El que prometió volver, Él vendrá de nuevo por nosotros. Vengamos a ponernos a cuentas con Él. Vengamos a decirle: Señor, perdónanos si no estamos caminando como tú quieres.
Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él te habla a tiempo y fuera de tiempo para que te puedas arreglar. Él te habla hoy porque quiere salvarte. Él te habla hoy porque quiere que estés con Él. Él te recuerda de su venida, porque no quiere que te quedes. Él quiere recordarte que debes prepararte para su venida. Él viene a las nubes con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya.